Vamos a dirigirnos a Dios en oración y luego comenzaremos con la lección de hoy. Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús por el privilegio de abrir tu palabra y encontrar en ella la dirección, la guía que necesitamos, la fortaleza y todo cuanto se necesita. Para algunos es tal vez una experiencia nueva y para nosotros la gran mayoría ya es una experiencia que la hemos tenido muchas veces y cuanto más estudiamos tu palabra, tanto más la queremos. Pedimos que tú nos guíes en el estudio de hoy y que ésta sea asimilada por cada uno de nosotros y también puesta en práctica en la vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en tan linda epístola a los Romanos en el capítulo 6. Bueno, ustedes van a seguir porque ustedes tienen allí el bosquejo y los textos bíblicos. De repente si aparece algún texto por allí, yo les voy a decir que ese texto no está y ustedes lo van a tener que anotar. Pero de cualquier manera creo que todos vamos a sacar mucho provecho. Abran sus Biblias, usamos la Biblia por supuesto, en el capítulo 6 de Romanos. Voy a leer solamente algunos pocos versículos, porque luego, a medida que vamos desarrollando, se irán leyendo los textos que siguen hasta completar el capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a dejar aquí la lectura por ahora. El capítulo 6 de la carta a los Romanos es realmente la continuación del 5. O sea, si usted lee el 5 hasta el final, y no lee el 6, usted no tiene una idea completa de lo que dice en el capítulo 5. Y si usted lee el 6 no habiendo leído el 5, entonces también comienza en algún lugar que no sabe qué es lo que antecede. Esto ocurre en unos cuantos casos de la Biblia y en este es uno de ellos. La primera pregunta sería, ¿por qué no perseverar en el pecado? Qué pregunta más rara para un cristiano. Si ya no pecamos más, ¿verdad? Es decir, no pecamos poco. Seguimos siendo pecadores. Si no entendemos bien lo que es la gracia divina, bien podríamos caer en el error de que, ya que soy salvo, ahora puedo pecar todo lo que quiero. Total, soy salvo por gracia y nunca me voy a perder. Y no importa cuánto peque. Es exactamente lo que el apóstol discute. Y aquí por qué no debemos pecar, por qué debemos tomar todas las precauciones para no pecar. Aun cuando tomamos todas las precauciones, seguimos siendo pecadores. Tenemos a un gran enemigo que es nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser. Primero, porque el hecho de pecar, la gracia no abunda. ¿Vieron ustedes lo que dice al principio que leímos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La idea de la gente parece que era que, bueno, ya que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, cuando ya había mucho pecado, Dios, para contrarrestar el pecado, elevó su gracia a tal punto que superó la montaña del pecado. Entonces la conclusión lógica, no teológica, es, bueno, si así funciona la cosa, entonces pequemos más y lo único que vamos a lograr con eso es que haya más gracia. ¿Qué le parece? Buena idea, ¿no? Pero eso no es lo que la Biblia. Por eso Pablo aquí está tratando de hacer ver que eso es una conclusión muy grave. Y hay muchas personas que tienen una
especie de teología tan rara como esta misma. Pero, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Es decir, seguir pecando para que la gracia abunde? Yo creo que esa es una respuesta de Pablo a algunos que ya estaban pensando así. Para ellos era todo nuevo. Cuando ellos se enteraron que la gracia superó el pecado y sobreabundó, debido al pecado que se elevó tanto, la gracia superó y echó por el suelo el pecado. Entonces, ¿qué es lo que gano yo si sigo pecando? Que la gracia siga más arriba. No, eso no es cierto. Esa es una interpretación muy incorrecta. Segundo, porque nosotros debemos considerarnos muertos para el pecado. Debemos ser, digamos, un cadáver para pecar, pero regenerados para la santidad. En ninguna manera, contesta Pablo a la primera pregunta, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 2. Nosotros hemos muerto al pecado. Qué raro que sea un cadáver tan vivo todavía. Bueno, porque se habla en el sentido espiritual. En tercer lugar, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sepultados juntamente con Él. ¿Qué se hace con un muerto? Se sepulta. Hay un hermano, una familia muy interesante, muy linda familia allá en la provincia de Misiones. Y un día yo estuve con ellos, estuvimos hablando, estuvimos almorzando. El hombre es muy simpático. Y dice, él se convirtió estando muy en el mundo y cómo Dios lo libró es un milagro. Toda salvación es un milagro, pero el caso de él es especial. Entonces dice, mi esposa dice, a veces me pregunta, ¿y qué vas a hacer si yo me muero? Y bueno, te voy a sepultar. Claro, la idea era si se volvería a casar, o que lloraría mucho, o no aguantaría más. Se muere, ¿qué se hace con un cadáver? Hay que sepultarlo. Y es lo que él dijo. Y él mismo se ríe de lo que dice. Pero es la verdad. Los que hemos muerto ya al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, nosotros morimos para el pecado. ¿Y por qué entonces pecamos? Por eso mismo esta discusión y este capítulo nos hará entender algunas de estas cosas. En cuarto lugar, vamos a leer el texto. ¿O no sabéis, por ejemplo, en Romanos 6, 3 y 4, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un imperativo. Tenemos que andar en vida nueva. Depende de nosotros. Somos cadáveres muy raros, que de repente vivimos otra vez. Y otra vez morimos, y otra vez vivimos, y así andamos. La palabra bautismo no solo significa bautizar, como bautizamos nosotros, sumergir bajo el agua y levantar a la persona. Significa también, por ejemplo, de un bautismo debo ser bautizado, decía Jesús, cuando tenía que morir en la cruz. Bautizar significa también adherir a. Por ejemplo, nosotros hemos sido adheridos a la iglesia de Cristo. También esto significa. Así que la palabra bautizar tiene más de un significado. Pero en este particular caso, yo creo que usamos correctamente los predicadores cuando hablamos del bautismo como símbolo de sepultura del cuerpo. Cuando nosotros bautizamos a una persona que recibió a Cristo como su Salvador personal, esa persona ya tiene vida eterna. No es que se está salvando ahora que se bautiza. Si no se bautizara nunca, de todos modos es salva. E irá al mismo cielo donde van todos los que sí fueron bíblicamente bautizados. Pero entonces el bautismo lo que hace es que materializa, por decirlo así, gráficamente muestra cómo nosotros hemos muerto espiritualmente al pecado. Y entonces tenemos que conducirnos como quienes han muerto. Y en el bautismo públicamente sumergimos el cuerpo, porque el cuerpo es el que está muriendo lentamente y va a morir un día,
al punto que vamos a tener que colocarlo bajo tierra y un día resucitará. Bueno, nosotros estamos tratando de mostrar mediante el bautismo en agua cómo nosotros hemos muerto para el pecado y cómo debemos vivir, porque en el momento de levantar a la persona del agua, eso nos muestra la resurrección del alma. No voy a decir alma porque el alma no muere, pero de la persona, si distinguimos el alma del espíritu, pero aún eso no está bien, la persona en sí muestra que ha resucitado. ¿Cuándo? Hace una semana, hace un año, hace 2 años, hace 3 días, hace unas horas. Y ahora públicamente manifiesta: yo, así como me bautizo, y el pastor o quien me bautice me sumerge bajo el agua y me levanta, así también yo he muerto para los deseos del mundo, para el pecado, y voy a vivir para Él. La pregunta sería, ¿de verdad vivimos para Él? Menos mal que la Biblia no termina en Romanos capítulo 6, ni en toda la epístola de Romanos. Menos mal que tenemos textos como, por ejemplo, 1 Juan capítulo 1. Si alguno hubiere pecado, bueno, el 2 dice en el versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué nosotros pecamos? A ver, qué buena pregunta, ¿verdad? Pecamos porque somos pecadores. Nosotros no pecamos porque hemos pecado, sino que nosotros pecamos porque somos. Nosotros no somos pecadores porque hemos pecado, nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Entienden? No es un juego de palabras. Somos pecadores y por eso pecamos. Es decir, el carpintero no es carpintero porque hizo una silla. Él hizo una silla porque es carpintero. ¿Está claro? El médico no es médico porque operó a alguien, no importa si murió o vivió el operado. Eso no tiene importancia por ahora. Él operó porque es médico. Nosotros pecamos porque somos pecadores. El pecado no nos hace pecadores. Somos pecadores y por eso pecamos. ¿Me explico? Espero que sea claro. Así que no podemos no ser pecadores mientras estamos en este cuerpo, porque aquí es donde está el problema. Mientras nuestra mente sea la que tenemos y todo lo que Cristo hizo por nosotros tiene completo valor y no tenemos por qué preocuparnos por esa parte, porque Él es nuestro Salvador. La otra razón, la cuarta razón, ¿por qué no pecar? Porque debemos andar en vida nueva. ¿Sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un imperativo. Debemos esforzarnos por andar en la vida nueva. Y la vida nueva está trazada en la palabra de Dios. Nosotros leemos la palabra y aprendemos cómo vivir. Para una persona que no fue salva, la Biblia es un libro sellado, es decir, no lo entiende, no entiende la Biblia. Pero para una persona salva, no. ¿Cuál es la diferencia entre el que fue salvo y el que no fue salvo? ¿Por qué uno entiende y el otro no? ¿Por qué uno entiende y el otro no? Porque el Espíritu Santo habita en cada persona salva. Y esa persona por eso difícilmente equivoca el camino. Es decir, va a entender cómo interpretar porque no es la mente humana la que interpreta la Biblia. Es el Espíritu Santo quien le ayuda a entender lo que está leyendo. Un buen ejemplo para mí es siempre mi papá. Mi papá era el que leyó toda la Biblia 2 veces. Él sabía que algo le faltaba, no sabía qué era. Tenía ya 40 años cuando él conoció al Señor. Y gracias porque vinieron unos hermanos, 2 veces habiendo leído toda la Biblia, él no pudo entender cuál es el punto del medio de salvación. Y yo recuerdo que una vez le pedí que él hablara, allá estuvimos en California en la iglesia, que dijera algunas palabras. Y él dijo, lo único que siento es haber perdido 40 años para el diablo.
Él no era de esos pecadores así de parrandas, de venir a andar borracho y todo. No, nada de eso. Era un hombre que desde el punto de vista cristiano su conducta era 100% cristiana. No hay problema. Tenía buena religión, pero no era salvo. Y si unos hermanos que llegaron, laicos como eran, por eso a mí tanto me interesa que los hermanos de la iglesia, muchos de los cuales están haciendo un lindo trabajo, llevando el mensaje a otros. Hay hermanas que están yendo a los hospitales y hablando ahí a los enfermos y todo. Sigan haciéndolo. Vale la pena porque van a encontrar a más de uno que aunque no le digan eso, que están queriendo que alguien les hable. Y no hay nadie. Porque hoy en día ya es muy rara la iglesia que tenga hombres y mujeres salvos por la fe en Cristo, que van y visitan los hospitales, tal vez los asilos de ancianos, tal vez los orfanatos y algo así, y se presten para llevarles una palabra de esperanza, de cómo ser salvo, de cómo obtener el perdón. Hay pecadores que están ansiosos por oír el Evangelio, y no hay nadie que les hable. Bien, vamos a examinar mejor el versículo 6. Sabiendo esto, qué interesante cuando dice sabiendo esto. ¿Y qué dice el versículo 6? Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Notable, sabiendo no dice sintiendo. Nunca diga yo me siento salvo. Ayer me sentí muy perdido porque peleé con mi esposa y peleé con el perro allí del vecino y peleé también con la gallina y con el gallo que cantaba a la hora que quería dormir siesta y todo, me sentí perdido. Ni la gallina, ni la esposa, ni el perro le hicieron nada. Usted nunca perdió su salvación, ni perdió parte de ella. Por eso, sabiendo, usted sabe que es salvo. No necesariamente siente que es salvo. Pero yo siempre invoco los de Romanos 8, versículo 1 y versículo 16. Porque en el 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y en el 16 dice, el Espíritu mismo, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, que somos hijos de Dios. ¿No les gustaría a usted tener siempre el testimonio del Espíritu Santo que le dicta, le dice que usted es salvo? ¿No? A todos nos gustaría sentirnos salvos, aparte de saberlo. Yo sé que soy salvo porque deposité mi vida en Cristo, le recibí como mi Salvador y Él me asegura que tengo vida eterna por eso. Ahora, si usted me pregunta, ¿usted se siente salvo? Mejor pregúnteme mañana. O si me hubiera preguntado hace 2 semanas, me sentía tan salvo, desde los talones hasta la mollera de la cabeza. Pero ahora, mejor, vamos a esperar. Cuando me sienta salvo, te voy a llamar por teléfono, dame tu número. No debemos depender, por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos. Ahora, no es nada malo sentirse uno salvo, está muy bien. Pero los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu, dice. Ellos sí pueden sentirse salvos. Y está bien, no hay nada de malo en eso. Pero Pablo nos dice eso, sabiendo esto. A ver, ustedes los romanos saben que tienen vida eterna. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Usted no tiene que tratar de crucificar su viejo hombre. Ya fue con Cristo crucificado. Él tomó el lugar que usted tenía que tomar. A usted tenía que darle de patadas, escupir sobre usted, ponerle la corona de espinas y todo. Es usted el que lo merecía. Y no importa si es blanco, negro, paraguayo, uruguayo, argentino, brasileño, no importa. Pero ¿qué pasó? Él tomó su lugar. Por eso cuando dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Bueno, hace más de 2000 años. ¿En dónde? Allá en el Gólgota. ¿Y dónde está esto? Allá en Jerusalén. Ahora ya está dentro de la ciudad. Antes estaba afuera. Sabiendo esto. Luego dice, nuestro viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre si yo me hago cada vez más viejo y no más joven? No, viejo hombre se habla del aspecto espiritual. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Claro, porque él llevó sobre sí
mis pecados y sus pecados. Para entender mejor esto, veamos otro texto en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 tiene mucho que ver con lo que recién leímos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Bien? Pablo no dice que debemos tratar de crucificarnos. No importa, alegóricamente hablando. Nuestra crucifixión ya es historia, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Fui y sigo siendo. Fui salvo y sigo siendo salvo. Y seguiré siendo salvo. Ahora, nunca olvidemos que Cristo nos salvó no mediante nuestro esfuerzo. Él nos salvó, Él nos mantiene salvos y Él nos salvará. Salvó, salva y salvará. Pasado, presente y futuro. Nosotros nunca podemos dejar de ser salvos, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Debemos estar persuadidos que alguien, un tercero, no yo, comenzó la buena obra en mí. ¿Cuándo comenzó? Cuando alguien me habló de Cristo y yo recibí a Cristo. Él comenzó. Y dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Yo no perfecciono nada. Cada vez que quiero perfeccionar algo lo arruino más. Entonces, Él es el que se encarga. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién es el que ha muerto? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos justifica por lo que Él hizo por nosotros, no lo que yo puedo hacer por mí. Claro que si yo quiero vivir una vida pura y limpia, maravilloso, allí sí también, no solamente sabré que soy salvo, lo que ya sé, sabiendo, sino también sintiendo. Así que nosotros hemos sido justificados del pecado, porque hemos muerto con Cristo cuando Él murió por nosotros. Y si no aceptamos esta sublime verdad, entonces Él o murió en vano o lo hizo por sus propios pecados, y Él no tuvo pecado propio. ¿Hasta qué extremo podemos llegar cuando comenzamos a dudar de nuestra salvación? Dice en Romanos 6, 8 y 9, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es como decir, si creemos que Él murió por nuestros pecados, entonces podemos estar seguros. No hay nada aquí de nuestra parte. Solamente si creemos que Él lo hizo todo, entonces podemos estar seguros que viviremos por la eternidad con Él. Sabiendo que Cristo, escuche esto, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y si Cristo que nos salvó ya no muere, tampoco nosotros. ¿Me entienden? Yo espero que sea claro. Cualquiera de ustedes que quiere protestar, después allá afuera puede discutir con alguien sobre teología. No hay ningún problema. Tratemos de entender esto así. Primero, nosotros morimos con Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él murió en la cruz del Calvario. Se hizo efectivo, por supuesto, cuando nosotros le recibimos. Segundo, nos beneficiamos de su muerte cuando lo recibimos por Salvador. Tercero, por fe sabemos que viviremos con Él. Yo lo creo, basado en su palabra. Y cuarto, Cristo ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Si Él no muere, la muerte no se enseñorea de Él, ¿dónde quedo yo? Una vez que soy de Cristo, nunca puedo dejar de serlo. Siempre lo soy. La garantía de nuestra salvación no es nuestra buena conducta, sino el sacrificio de Cristo Jesús hecho a nuestro favor. Es la conducta de Él. Él fue el obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros somos desobedientes. Hay un tramo entre cuna y tumba. Y en ese tramo, en algún momento, cada uno de nosotros, los que ya somos salvos, recibimos a Cristo por Salvador. Dejamos la vida vieja y seguimos adelante.
¿Y qué pasa de allí en adelante? Digamos que esto ocurre a la mitad de nuestro camino entre cuna y tumba, o los 2/3 ya pasaron y falta solamente uno. ¿Cómo vamos a transcurrirán para nosotros la distancia que todavía nos queda hasta la tumba? Pase lo que pase, en lo que a salvación se refiere, no puede ser alterada. No porque yo trato, porque Él lo dice. Yo por eso tengo mucho miedo de esos que prometen, hacen promesas, incluso en el matrimonio. Prometo y prometo y prometo. Y después lo que hacen, saquen el pro y meten patadas. Meto. Golpes. Y el pro se acabó. No. Yo no creo que nosotros tenemos que prometer nada. ¿Por qué? Porque nuestras promesas no sirven. Muy pronto las olvidamos. Nosotros podemos decir, voy a esforzarme, me propongo, haré lo posible, pero no prometa. El único que puede prometer es Cristo. Por eso la promesa de Él tiene valor, porque Él nunca cambia y Él puede prometer lo que nosotros no podemos hacer. Pretender probar que somos salvos por una conducta que consideramos buena es tratar de competir con Cristo en el campo de las buenas obras, y no podemos hacerlo. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, o por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, Romanos 6:10. Bien, el Salvador, el pecador y el cristiano. Vamos a leer ahora los versículos 11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, noten bien, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Me interesa analizar un poco esto. Primero, debemos considerarnos muertos, no en base a nuestra conducta, sino, como dice aquí, en base a su conducta y su sacrificio en nuestro lugar. ¿En base a qué podemos considerarnos muertos al pecado? Como Él es el autor de nuestra salvación, Él es el que pagó todo el precio. Entonces, yo me fío de su buena conducta. ¿Alguna vez ustedes pensaron por qué Él enseñó que tenemos que orar en el nombre, de Cristo, cuando vamos a Dios el Padre? Bueno, muchas veces decimos por los méritos de Cristo, que es correcto, porque no tenemos méritos propios. Lo único que podemos hacer cuando vamos a Dios el Padre es invocar la conducta de su amado Hijo, quien nos salvó, y por los méritos de Él nos acercamos. Debemos considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Tenemos derecho? Sí, porque nosotros no consideramos algo que nosotros lo logramos. Consideramos lo que Él logró a favor nuestro, por nosotros. Tercero, el pecado no debe reinar en nuestro cuerpo, es decir, no debemos vivir dominados por ningún pecado, no para probar que somos salvos, sino porque lo somos. A decir, muy importante esto. Ahí está, por ejemplo, un gobierno monárquico, y Pablo escribía cuando Roma estaba bajo el gobierno monárquico, había emperador, o rey. Pero en un gobierno monárquico hay dos grupos. Está el rey y están los súbditos. El rey es el que ordena. Se hace esto, se hace aquello, se hacen caminos, se conquistan nuevos países como hacían. El gobierno, el imperio romano era mundial, del mundo de entonces.
Pero aquellos que eran conquistados, bueno, se sometían a ese gobierno. Una de las razones por qué acusaron a Jesús es que trataron de encontrarle la vuelta cuando le dijeron, ¿pagaremos o no los tributos, los impuestos al Imperio Romano? Entonces, si él decía que no, era un sublevado en contra del gobierno del Imperio Romano, del emperador o rey, llamémosle como queramos. Y si él decía que sí, era un vendepatria, porque los judíos ya no querían pagar porque era impuesto pagado a otro gobierno. Bueno, nosotros, dice aquí, el pecado no reine en nuestro cuerpo. Alguien tiene que tomar la delantera, o yo o el Señor en mi vida. ¿Quién va a gobernar? No podemos estar los dos. Alguien ilustró eso con un sillón de rey, donde se siente el hombre y dice, yo con letra grande, o Jesús, o él o yo. No podemos gobernar los dos. Alguien se va a someter al otro. O él se tiene que someter a mí porque yo quiero lo que yo quiero, o yo me someto a él. Él es el que gobierna. Por eso, reinar. ¿Quién reina en mi vida? Las decisiones que yo tomo, comparto con él, son decisiones correctas. Las palabras que uso, ¿está bien si él estuviera presente en cuerpo y escuchara lo que yo digo? Y el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que guarda al ser humano tripartito? Espíritu, alma y cuerpo. No es juguete. No es este hombre tripartito quien se cuida. Usted puede cuidarse y cuídese todo lo que pueda. Trate de ser bueno, sonriente y no pecar y evitar por todos los medios. Perfectamente correcto. Pero usted nunca alcanzará la medida que Él quiere que alcance. Hay muchas cosas de las que usted se va a librar si procura vivir como cristiano. Pero esas obras suyas no le llevan al cielo. Usted ya es ciudadano celestial. Usted ya es salvo. El final puede ser muy distinto de una persona que vive como salva o siendo salva vive como perdido o como perdida. Aquí se impone que el creyente que tenga cualquier vicio debe abandonarlo. Si tiene una mente turbia, bueno, debido a la tal vez pornografía, tal vez libros o literatura de ocultismo, amistades, digamos, groseras en su hablar, cristianos cuya conducta deja mucho que desear, aléjese de eso. ¿A usted le gusta andar donde hay mal olor? ¿Alguna vez usted fue a un lugar donde ahí en las orillas del Pacífico, en algunos lugares, en Guaymas, Sonora, México, por ejemplo? Recuerdo que una vez íbamos con un pastor en un automóvil y había un olor, y este olor, no, dice, aquí se fabrica la harina de pescado. Bueno, le regalo esa harina de pescado a cualquiera. Y hay muchos hermanos que tienen olor a harina de pescado. ¿Sí? Porque la conducta mala es dañina, es mala, trae mal testimonio. Y esto causa mucho problema para uno mismo, problema para los que de su entorno, y por supuesto no glorifica al Señor. Así que todo lo que usted pueda hacer de buenas obras, haga, pero nunca pretenda que usted ya hizo tantas obras que ya no caben en el cielo, demasiado buenas obras tiene. Entonces usted se sabe, no. ¿Cuál debe ser entonces nuestra mayor búsqueda? Vamos al versículo 13, la segunda parte. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Primero nosotros nos presentamos como quienes hemos resucitado en el sentido espiritual. Y segundo, nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Puede ser la mente, puede ser las manos, puede ser el conocimiento que tenemos, pueden ser los pies, pueden ser los oídos, puede ser el tacto, pueden ser los dedos. Son miembros de nuestro cuerpo.
Algunos son visibles, palpables, tangibles, otros no, pero son miembros. Todos trabajan coordinadamente. Bueno, ¿qué le parece si usted dice, bueno, Señor, ahora todo esto es tuyo? A veces yo pienso, y una vez he ilustrado eso en uno de los estudios, como si comparamos nuestro cuerpo con nuestra casa, donde vivimos. Es muy fácil entender así. Vamos a suponer que usted vive en una casa, tiene su escritorio, tiene un placar donde guarda cositas así de último momento que quiere sacar de ahí, tiene su sala de estar con su sofá o lo que fuera, tiene su dormitorio donde están las camas, tiene su cocina donde cocina, en fin, todo. Y por supuesto usted es el dueño de casa y usted tiene su escritorio. Y usted invita al Señor Jesús para que le visite. El Señor Jesús viene a su casa. Llama. ¿Usted es Gutiérrez? Sí, Señor. ¿Y quién es usted? Yo soy Jesús. Pase, pase. Y si es mexicano, pásele, pásele. Bueno, el Señor viene y tome asiento. ¿Quiere un vaso de naranjada o toma guaraná? No le gusta o algo así. Ella trata de servirle. No, yo no quiero dar. Yo quiero recorrer su casa y ver lo que hay. Bueno, ¿por dónde comenzamos, Jesús? Y usted ya tiembla porque sabe que hay pornografía en su escritorio. Es uno de los lugares que usted no quiere que él vaya. Entonces, él va a un lugar y ¿eso qué es? Ese es nuestro dormitorio. Ajá, está muy bien, muy lindo. Y va a la sala, primero entra en la sala de estar, muy cómodo, los sofás y todo eso. No hay ningún ídolo por la pared, no hay nada raro. No prenden velas para, como decía esta mañana el hermano Alcaraz, Ave de María, en vez de Ave María. Nunca había pensado en esto, Ave de... Bueno, de cualquier manera, y sigue andando y después dice, ¿dónde va? Bueno, vamos al garaje, ahí está el auto, este es mi auto, yo lo compré por mi dinero, BMW, y yo soy Wasmosi. Bueno, no, tal vez no para tanto. Bueno, pero te tiene ahí, está todo en orden. Después sigue y su escritorio está cerrado. Y Jesús va adelante y trata, y no se puede abrir. No, allá. No, yo quiero que abras. No, pero allá, Señor, allí está muy desordenado. No importa, igual yo quiero ir. Y al final de cuentas, a usted no le queda otra cosa que buscar las llaves. Ahí está. Tantas llaves. No, y mire, Señor, usted no va a poder encontrar acá. ¿Qué, Señor? La primera que llegó yo. Se abrió la puerta. Y entra el Señor. Y acá, ¿qué hay? Bueno, ahí están mis libros. Bueno, está bueno. Si uno tiene que instruirse en este mundo. Sí, yo soy de la Iglesia Bíblica Misionera y soy abogado. No le digan eso a Perrier, por favor. Y yo necesito documentarme, necesito instruirme y todo, sí, está bien. Y aquí, ese es mi escritorio, pero ahí no hay nada, ¿no? Y trata de abrir, no se puede. Dame la llave. Y ahí encuentra películas, Playboy y una serie de más cosas de ese tipo. Ay, la vergüenza. Y pensar que esto es lo que él ve siempre, ¿no? Eso. O sea, no le podemos esconder nada. Somos cristianos, somos salvos. ¿Cómo se sentiría usted después que él está con ustedes y todo? Y Señor, Jesús, usted no quiere comer con nosotros. Teníamos buena comida, compramos allá en el Real. Comida embutida. Eso no es bueno. No, muchas gracias, hijos míos. Y le saluda y se va. Y usted se queda pensando y le dice a su esposa, ¿y a dónde fue él? Dice ella. Bueno, él lo obligó que le abra todas las puertas. Y tuve que abrir. Y vio lo que tienes en tu escritorio. ¿Y qué sabes tú? Él creía que ni ella sabía. Pero como no podía decir nada porque salían chispas y le decía algo, ¿qué crees? ¿Que yo soy un cualquiera?
Bueno, vio todo. ¿Y qué vas a hacer ahora? No me hables más. Y ahora sí. El Señor conoció todo lo que hay, vio todo lo que hay, y nosotros decimos, bueno, pero eso es solamente imaginario. La verdad es que esta imaginación es muy por debajo de lo que realmente ocurre. Él no necesita pedir entrada, no necesita sus llaves, él sabe, él ve todo lo que hay en toda parte, incluso sabe lo que usted piensa, sabe lo que usted piensa ahora, sabe lo que usted pensó antes de venir, sabe lo que usted va a pensar después y sabe lo que usted va a hacer. Ese es Dios. Él es el que nos da. Por eso, pretender nosotros que vamos a ser salvos de alguna manera por obras, no vamos a llegar ni 1 milímetro en dirección al cielo, pero vamos a bajar rápidamente todos los miles y millones de kilómetros al infierno. Ese es el lugar más fácil, va para abajo. Así funciona la ley de la gravedad, y si el infierno está para abajo, vamos camino allá. ¿Cuál debe ser entonces nuestra mayor búsqueda? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia, Romanos 6:13. ¿Y qué será de nosotros si tomamos, digamos, estas precauciones? Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado siempre habrá, pero no será Señor, no le vamos a obedecer. Cada uno de nosotros decidimos a quién servir. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, dice el versículo 15, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, por obedecerle, sois, o para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, miren ustedes, no hay otra alternativa. O nos sometemos si somos esclavos del pecado, o nos sometemos si somos brillantes esclavos de Cristo. Eso sí nos gusta. Pero gracias a Dios, sigue diciendo el versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, así como antes sistemáticamente servíamos al pecado, ahora sistemáticamente tenemos que servir al Señor. No es posible servir al mismo tiempo a dos señores. Usted puede ser salvo, pero su amo y Señor bien puede ser no el Señor Jesús. Aquí estamos hablando ya de servicio. Por ejemplo, en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores. No habla de ningún salvo. El siervo es aquel que siendo salvo luego se ofrece como siervo. Hay ahora predicadores que dicen, no, nosotros somos príncipes. Y el príncipe es el hijo del rey. Y claro, somos hijos del rey. Recuerdo que se cantaba antes yo soy hijo del rey, así. No está mal, somos hijos del rey. Pero mientras estamos aquí peregrinando en la tierra, no nos queda otra, si queremos librarnos de la esclavitud del pecado, no queremos ser esclavos del pecado. La única salida es volverse esclavos de Cristo. ¿Y qué hace un esclavo? El esclavo hace lo que su amo le dice. ¿Cómo es que uno llega a ser esclavo? El amo lo compra por dinero. Lo compra y porque yo te compré, tú vas a hacer lo que yo te digo. Y si no quiere decir, el dueño del esclavo puede hacer con él lo que quiere, meterlo a la cárcel, matarlo, lo que fuera. Es propiedad suya. Bueno, usted dice, no, yo no quiero ser esclavo del pecado. Bueno, caballero, conviértase en esclavo de Cristo. No, pero yo esclavo me suena muy feo. Queremos democracia, libertad. Que cada uno haga lo que quiere.
Bueno, entonces usted está en territorio equivocado. Usted tiene que hacer lo que su amo le manda si quiere ser esclavo. Por eso hay tan pocos cristianos que son esclavos. Son hijos, pero no son esclavos. Son hijos de Dios, no hay problema. ¿Y qué en cuanto a esclavos? Es otro paso que hay que dar para llegar a ser esclavo. Primero son hijos. ¿Recuerda usted cuando el hijo pródigo regresó? Él dijo al papá, no me recibas ya como hijo, sino como a uno de tus siervos que es esclavo. Pero el papá dijo, no, lleven, pónganle el anillo y todo eso y vamos a festejar. O sea, reconociéndole como hijo. Pero él sabía este principio, que no puede seguir siendo hijo. Ahora, ya que me perdonaste, yo reconocí que la esclavitud en el pecado me llevó a los cerdos. Llegué a buscar comida de los cerdos y ni eso tenía. Eso es lo que Satanás ofrece. Ah, no, pero no pinta así. En vez de cerdo, él muestra a un casado una linda dama. Todo chuchi. Todo chuchi. Todo lindo. Solo para llevarlo hasta los cerdos. Y dice, pero yo no escogí un cerdo. Este es cuadrúpedo. No era eso lo que yo buscaba. Aquello era perfume y todo, y aquí el olor de cerdos. No, yo no quiero eso. No tengo ni qué comer, ni ellos me dan. No es necesario llegar hasta esa situación para convertirse en esclavo de Cristo. No existe otra manera para vivir una vida victoriosa en Cristo, a menos que estemos dispuestos a convertirnos en esclavos. Y esto es voluntario. Además, Él pagó el precio. ¿Para qué nos compró Él? Los hijos no vienen por compra, vienen por nacimiento. Por eso usted primero nació de nuevo y llegó a ser hijo de Dios. Cuando usted ya es hijo, descubre un día que alguien pagó el precio por usted y usted debe ser esclavo de Él. ¿Y sabe qué? Es mucho mejor ser esclavo de Cristo que libre con el diablo. Porque usted no es libre con Él. Él es un amo muy horrible. Es un tirano. Es increíblemente malo. Él lo va a azotar de día y de noche. No le va a permitir dormir. No le va a dar tranquilidad. No le va a dar seguridad. Todo esto no existe con este tipo de amo. Pero el hombre y la mujer que son incluso salvos, bien pueden estar sirviendo a un amo equivocado, porque se niegan a aceptar que son esclavos por compra. ¿Dónde y cuándo Él pagó por usted? En el Gólgota, allá en el Calvario. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. ¿Quiere usted dedicarse a servir a los demás? La única manera para servirle a Él es servir a nuestros semejantes. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22:24-30. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, oiga, aquí está la recompensa. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto en Lucas 22:24-30. Esto es para los apóstoles, pero todos nosotros tenemos asignado algo de parte de Él, si es que nos convertimos en sus esclavos. He aquí las diferencias entre el cristiano y el no cristiano. Primero, el cristiano puede no servir al pecado. Si lo hace, sabe que
no hace la voluntad de Dios, el cristiano. Puede no servir. El no salvo está obligado a servir al pecado, porque no tiene fuerza, no tiene recursos para no servir al pecado. Segundo, el cristiano puede tener por su amo a Cristo. Siempre, si el pecado lo domina, llega a ser esclavo de ese pecado o pecados. El no cristiano también tiene a su amo. Es el mismo Satanás. Llega a ser su esclavo, razón por la cual muchas veces es esclavo de pecados que no parece poderlos abandonar. Y no puede. En realidad no solamente que no parece. Tercero, al cristiano se le dice que así como antes obedecía a sus pasiones pecaminosas, ahora debe obedecer al Espíritu Santo. Y note el versículo 18 de Romanos 6. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el versículo 20, él se dirige al cristiano como, erais esclavos del pecado. Es decir, no hay razón para continuar en esta tiránica esclavitud del pecado. Realmente no vale la pena. Luego viene el fruto que ahora nos avergüenza. ¿Algunos de ustedes recuerdan cómo era antes de conocer a Cristo? Algunas barbaridades que hizo. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes recuerdan terribles barbaridades que hicieron? Hay muchas manos. Los que no levantaron mienten. ¿Ok? Permítanme leer lo que dice ahí en Romanos 6, 21 al 23. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto en Romanos 6, 21 al 23. ¿Hay algo que lamentar de la vida pasada? Algunos de ustedes se convirtieron. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron antes de los 25 años de edad? A ver, levanten la mano. Hay muchos. ¿Cuántos se convirtieron antes de los 40 años? Bueno, también los primeros están, pero ya dejen los 25. ¿Cuántos se convirtieron después de los 40? ¿Cuántos? ¿Usted también? ¿Y qué clase de tipo era antes? No se puede contar, dice. Públicamente no. Un día le voy a preguntar, pero voy a poner en la revista para que nadie lea. Sí, pícaro el tipo. No, así es, el pecado es así. Y uno le da pena, le da vergüenza, pero eso era. Eso era antes. Y si les pregunto a cada uno de ustedes qué es lo que hacía antes cuando estaba en el pecado, y cómo es que llegó a zafarse de las cadenas del pecado, cada uno tiene su propia historia. ¿Acaso no nos avergonzamos? ¿Acaso contamos nuestra vida pasada como una gran victoria? No, nos da pena, nos da vergüenza, pero menos mal que Él nos perdonó. No nos avergonzamos ahora cuando en algún momento y en algún grado volvemos a probar un poco el pecado. No, a ustedes no les pasa eso, ¿no? Ustedes nunca más pecan. Nunca se enojan, nunca tienen pensamientos cuestionables, nunca tienen envidia, nunca codician, nunca dijeron una palabra ofensiva a nadie, solamente andan así, muy felices y contentos. ¿Es verdad eso? ¿A usted no le pasa eso, hermano? ¿Usted no le pasa eso? ¿Usted anda haciendo bien? ¿Le grita a su nuera? ¿A su yerno? ¿No tiene yerno? ¿O se lo espantó? ¿No? Ah, bueno. No, yo no sé, pues yo no conozco a mucha gente, estoy hablando al azar. ¿Acaso no sabemos cuál es el fruto del pecado? Digo pues, andad en el Espíritu. Gálatas 5, 16 al 21. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y ustedes dicen, yo desde que me convertí, estoy siempre así como que no tengo paz. Siento algo,
siempre algo que está mal, es que usted se metió en guerra. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y escuchen esta última parte con mucha atención. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Permítanme cambiar esto y leer así. Ahora, esto va a ser falso, pero suena mejor, ¿verdad? Que los que practican tales cosas, las practican porque no son salvos. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No. ¿Qué dice? No heredarán el reino. Entonces, ¿quiénes son los que son capaces de practicar estas cosas? ¿Mundanos o cristianos? ¿Salvos o perdidos? ¿Los dos? ¿Sí? Por eso mismo él distingue entre ser salvo y heredar el reino. ¿Y qué es heredar el reino? Hoy ya mencioné un poquito y dije que en el reino está el rey y por supuesto con él muchos otros, que los secretarios, los sátrapas, los gobernadores, los jueces, hay muchos que le ayudan. Él no puede gobernar todo el imperio. Pero están, la gran mayoría son solamente súbditos de ese reino. Ellos son los que reciben órdenes de arriba. La máxima autoridad es el rey. Después vienen sus ayudantes. Heredar el reino es ser parte de esos que están arriba, de esos que tienen cierto dominio sobre cierta área, sobre ciertas ciudades. Algún día tenemos que dedicar mucho más tiempo a esto. Qué horrible todo esto. Si usted piensa que Pablo habla de los incrédulos, mejor es que piense dos veces. Porque cuando él habla no heredarán el reino, está hablando a una iglesia. Y le dice a los hermanos, ¿qué es lo que ellos tienen que dejar? Él no dice, ustedes dejaron. Y ustedes ya están siendo guiados por el Espíritu Santo. Ustedes dejaron las obras de la carne. Y estas obras que ustedes dejaron son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. ¿Dice eso? No. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El mundano no tiene este problema. Él hace todos esos pecados no porque no quiere, porque quiere. Él lo hace. Él no siente ningún remordimiento. Él va y se mete en todo tipo de pecado y no hay remordimiento. Pero un cristiano, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Todo el tiempo mientras estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, esos pecados no tienen poder sobre nosotros. Pero, ¿ocurre eso que todo el tiempo nos sometemos al Espíritu Santo? ¿Sí o no? No. No, tienen vergüenza de decir algunos. Por eso él dice que son manifiestas las obras de la carne, que son lo opuesto a las obras espirituales. Y esas son adulterio, idolatría, hechicería, fornicación y todas esas cosas. Qué pena que no se hable de esto con más claridad. En Gálatas 5, 22 al 24, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero eso solo ocurre cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por eso cité hoy Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero sigue, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque los que andan conforme a la carne, y esto fue escrito para los cristianos, sí hay condenación. Ah, sí, sí. Le condena la palabra, le condena a los hermanos, le condena a los incrédulos, le condena su conciencia, le condena su corazón, llámelo como quiera. Hay demasiados jueces, hay enjambre de jueces que nos condenan cuando no andamos conforme a lo que corresponde a un cristiano. Qué triste que es la vida sin Cristo. Por más pobre que sea nuestra vida espiritual, es todavía mucho mejor que el
mundano que parece no tener ningún problema. Y ustedes se habrán dado cuenta, y yo creo que alguien les habrá dicho alguna vez, cuando yo no era cristiano, no tenía los problemas que tengo ahora. Desde que me hice cristiano, todo tipo de problemas tengo. ¿Por qué será? Bueno, porque Dios nos lleva para formarnos para Él. Permítanme ilustrar esto y con eso terminamos. Ustedes saben lo que es un yunque, ¿no? Sí, un yunque es el del herrero. Es totalmente de metal pesado. Y ahí está. Y todos sabemos lo que es un martillo. Y todos sabemos lo que es una fragua, donde ponemos, el herrero pone brasa y luego hay bien ardientes y pone allí un pedazo de hierro. Y ese hierro lo lleva el herrero con una tenaza y ya está. Solo piensen que ese hierro puede gritar, ¡ay! ¡Ay! Cada vez que le da un ¡ay! 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 Pero como el hierro es hierro, no grita. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Nos quiere formar. Y luego que el herrero termina el trabajo, hace un lindo machete. No para hacer caballo loco en un autobús de Paraguay, ¿no? Un lindo machete. Usted con ese machete va, puede cortar las malezas y todo. Ahora sirve para algo. Antes era tirado ahí. Hay muchos cristianos a quienes el Señor los lleva a su yunque para formar, hacer de ellos alguien. Pero ¡ay! Grita tanto y el Señor dice, bueno, esto parece que no sirve, voy a llevar otro hierro. Y lleva otro. Él quiere que seamos usados para Él. Él no usa al hijito de mamá. Ay, señora, ¿y su hijo cuántos años tiene? Solamente 27. Y es el hijo de mami. Flor de esposo que será el día de mañana. Y esos hijos de mami de 27, los hay muchos en el campo cristiano, la misma cosa. Dios no usa pusilánimes, a inútiles. Él usa a hombres y mujeres que están dispuestos, no importa que hablen en contra, no importa qué. En la iglesia, lo primero que pasa, mientras usted es un miembro de la iglesia que solamente es un calientabanca, y cuanto más gordo mejor, más banco calienta, ¿no? Nadie le va a decir nada. Pero el día que usted comienza a trabajar, el día que usted comienza a tener una clase con los chicos, el día que esos chicos van aumentando en número, entonces comenzarán a picotear. No se desanime. Eso solo significa una cosa, que su trabajo es aprobado por Dios y que usted está haciendo bien. Ay de vosotros si todos los hombres hablaran bien de vosotros. Tenemos que temer mucho, eso son palabras de Jesús. Si todo el mundo habla bien de nosotros, algo anda mal. Si usted está haciendo un trabajo que vale la pena, que usted ve que tiene buenos resultados, todo, y a usted todo le va bien, algo está mal. Entonces usted tiene que decir, Señor, ayúdame a ver dónde está mal, porque es imposible que yo siendo tu esclavo, sirviéndote, y todo el mundo me aplaude. Algo está mal. Y usted dirá, no, pero los cristianos, claro que van a aplaudir. Sí, los primeros enemigos de los cristianos que se salen de calientabanco a esclavos de Cristo, los primeros enemigos son los hermanos de la iglesia. Porque tienen vergüenza, les da pena. Y como en vez de seguir el mismo ejemplo y ofrecerse y trabajar, prefieren hablar en contra para causarle daño, para que el otro también baje su condición de soldado de Cristo y se vuelva hijito de mamá. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón y permite que entendamos lo que tú quieres que hagamos para que el nombre tuyo sea exaltado. Por Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien, tienen unos 10 minutos para vagar por ahí. ¿Ah? Mira. ¿Vamos a ver?